Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero de los Caminos de Israel. En este video vamos a estar mirando los sacrificios de purificación. Estamos en el capítulo 3 de Pirkei Avot, en la Mishnah número 18, que es el último Mishnah 18 de este capítulo 13. Es obvio, una vez que terminamos esta Mishnah 18, entraremos en el siguiente capítulo. Ahora, debemos explicar el contenido de las palabras de Kinin y Pitchei Nida Kinin. Es el título de uno de los tratados más difíciles del Talmud. Significa nidos, las personas impuras por motivos de enfermedad y por cualquier otra razón, y también los nazarim o nazirim tenían también la obligación de purificarse mediante la ofrenda de 2 palomas. Una de ellas estaba descendida al holocausto y el otro a un sacrificio expiatorio. Todos los nezaritas, todos, si eran nezarita, cometían un pecado por rasgarse y hacer voto con Dios. Y cuando terminaba con el voto, obvio, era algo que habían hecho que estaba en una violación de hacer, y por lo tanto tenían que ofrecer ese sacrificio expiatorio. También regalaban parejas de palomas a las personas que hacían promesas o que deseaban hacer un sacrificio sin que se tratara de una obligación. En este último caso, las 2 aves eran destinadas al holocausto. El altar estaba dividido de 2 partes. En la mitad superior había de verter la sangre del animal destinado al holocausto, y la mitad inferior de la mitad del animal destinado al sacrificio expiatorio. Una confusión bastaba para anular el valor del sacrificio. Cada pareja de las palomas estaba designada con el término de kan, nido. El templo solía tener muchos kenim que esperaban el momento de ser sacrificados, y sucedía pues que en algunos pájaros se escapaba y se mezclaba con los demás, siendo entonces imposible de identificarle entre tanto de su misma especie. Cuando alguna paloma destinada al sacrificio expiatorio se mezclaba con el grupo de palomas destinadas al holocausto o viceversa, si la paloma en cuestión no podía ser distinguida de las demás, todas ellas resultaban inutilizadas para el acto ritual, y quedaba entonces un gran problema, además de lo que es el costo de las palomas. Esta regla era válida para las aves sobre las cuales se había pronunciado ya la fórmula que se le asignaba su destino. La confusión era mayor aún cuando se juntaban las palomas designadas con las que no eran designadas, y a veces los pájaros volaban de una cesta a otra y regresaban luego a su punto de partida. Se trataba entonces de determinar cuáles de ellos seguían siendo aptos para el sacrificio. Estos son los problemas a los que nuestros sabios habían dedicado un tratado entero, cuyo análisis constituye una de las partes más difíciles del Talmud. En cuanto a la expresión Pitchei Nida, designa ciertas prescripciones referentes a la impureza menstrual. Según algunos comentaristas, se alude aquí a la determinación, escuchen bien, a la determinación del momento óptimo para el baño en el caso que hubo algunas cosas dudosas. Según Ordos, como el rabino Eliezer, se refiere a la identificación del tamem, es decir, sangre impuro, o dam tahor, la sangre pura o la sangre impura. ¿Qué significantes resultan estas prescripciones religiosas en comparación con las ciencias importantes que hemos descrito anteriormente? Pues las matemáticas y la astronomía, que son la base de nuestro conocimiento del mundo, están aquí confrontando con prescripciones referentes a palomas mezcladas y con reglamentos minuciosos que atañen a la menstruación.
Sin embargo, si consideramos que el hombre que ha formulado esta confrontación no era solo un estudioso del Talmud, sino un gran conocedor de la ley revelada, sino también uno de los matemáticos y uno de los astrónomos más eminentes de nuestros tiempos, comprenderemos que él no ha podido escoger al alzar aquellas dos cuestiones halágicas entre las muchas que contiene el Talmud para oponerlas a las dos ciencias importantes que hemos mencionado. El estilo que el sabio emplea, esas son las halajot fundamentales, y expresa la insistencia y revela, por tanto, una intención deliberada, y por su parte de llamar la atención sobre dichas prescripciones. Y en cuanto al final de la sentencia, la astronomía y la geometría son los condimentos de la sabiduría. Cuánto desdén manifiesta hasta aquella ciencia que el rabino Eliezer ben Kisman dominaba, y sin embargo, como él que más, antes de seguir analizando el texto de nuestra Mishnah, vamos a exponer la interpretación que proponen numerosos comentaristas. Según ellos, la gematría no significa geometría o matemática. Las palabras hacen referencia de la determinación del valor numérico de ciertos términos empleados en la Torá. Por ejemplo, el Aleph es 1, el Bet es 2. Cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Y así en sucesión, y puede combinarse, según una frase de la Torá, una cantidad de valores numéricos. Se ha encontrado ya que los valores numéricos también tienen un poder revelador. Las palabras que hacen referencia a la determinación del valor numérico de ciertos números empleados en la Torá, los números obtenidos, se interpretan con alusiones a otros pasajes del texto sagrado. Por ejemplo, Jacob les dijo a sus hijos, cuando iban a marcharse a Egipto, Reidu Shama, bajad allí. Y la palabra Reidu equivale al valor numérico de 210, y se trata de una alusión a la estancia de los hijos de Israel en Egipto, la estancia que había de durar 210 años. Más lejos hay un versículo que dice, y con estos bezot, Aarón debe de entrar en el santuario, y la palabra bezot equivale al valor numérico de 410, alusión a la duración del primer templo, que fue 410 años. Si esta explicación fue correcta, el texto significaría sencillamente que las halajot contenidos en Kenin y en Petijei Nidá son los platos fuertes de la comida, mientras que la determinación del valor numérico de las palabras y las alusiones de que ellas deducen no son más que una especie de postre. No obstante, los comentaristas que proponen esta interpretación no han conseguido explicar el vocabulario, el vocábulo de Tekufot de una manera simétrica. Y es aquí que por este motivo nosotros nos unimos a los que prefieren traducir gematrayot por gematría. Es decir, la gematria es una gematría que precisamente da indicación, y no tiene que ser cabalista para entender la gematria. Aún yo le digo a la gente, para estudiar la gematria no tiene que ser cabalista, te da y te revela otro lado de la Torá que muchas veces no lo puedes ver con tu ojo. En el próximo video vamos a ver la ciencia al servicio de la Torá, cómo la ciencia sirve la Torá y cómo también la Torá sirve a la ciencia. Esa es la actualidad que vamos a ver en estos últimos 2 videos antes de entrar en el capítulo 4 de el nuevo capítulo de la Mishnah o de Pirkei Avot. Shalom.